¿qué tal? Bienvenidos a Marismas del Sueño. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esperemos que estén muy bien. Tenemos un programa en el cual queremos homenajear a un grande de la literatura, no solo de horror y terror y fantasía, sino de muchos otros estilos, que es Richard Matheson. Así es, en esta ocasión vamos a hablar de Richard Matheson debido a que el 20 de febrero se celebra este aniversario de su nacimiento. En esta ocasión hemos elegido una novela que no se menciona mucho, pero que en realidad se debería de mencionar más y que quizás queda opacada con respecto a la que muchos consideran la mejor novela de Casas Encantadas o Haunted Houses, que sería La Maldición de Hill House. En este caso, Matheson como que quiso hacer su propia versión. Me parece que como novela de horror es más acertada que La Maldición de Hill House, que sería La Casa Infernal o Hell House. Así es. Realmente, pues algunas personas, precisamente por esta comparación, podrían querer dejar de lado la versión de Matheson, pero les rogamos que no lo hagan. De verdad es una gran novela, y digamos que, como mi hermano lo está comentando, como novela de horror cumple hasta, creo yo, con creces. Es muy distinto, es distinto el enfoque que le da Shirley Jackson. Ella va por otro estilo, pero digamos que como Casas Encantadas, si esperas encontrar más horror, más miedo, más cosas sobrenaturales, te puede gustar más la Casa Infernal de Matheson. ¿De qué trata esta historia? Bien, en esta casa se nos narra la historia, o más bien en la novela se nos narra la historia de la casa. Quien la mandó a hacer, que vivía ahí, era un hombre llamado Emerick Velasco, el cual reunió a un cierto número de personas para que vivieran junto a él y llevaran a cabo entre todos un cierto número de prácticas, entre sadomasoquismo, canibalismo, incesto, brujería, entre otras muchas cosas. De hecho, el personaje me recuerda a lo que se comentaba de Aleister Crowley. En esta casa, al final, se nos platica que todas las personas que vivían ahí llegaron a momentos de degradación increíble, y al ya no tener pues noticias de ellos, ya no se sabía qué pasaba. Un día forzaron la entrada y los encontraron en niveles terribles a todos los que ahí habitaron. Se nos cuenta que realmente llegaron casi al nivel de la bestialidad, ya no sabían comportarse como humanos, realmente se mataron, comieron, llegaron a niveles de salvajismo tremendos, pero el que manejaba todo y el que, digamos, llevaba la batuta en ese lugar, que era Emerick Velasco, jamás fue hallado. La casa, por lo tanto, quedó en desuso, pues obviamente con esta leyenda negra, y con el tiempo pues fue imán de muchos grupos de psíquicos y gente que investigaba fenómenos paranormales. Sin embargo, siempre que entraban en la casa las cosas terminaban de manera terrible, y de hecho se contaba que en la última ocasión en que alguien intentó estar en la casa, solo había habido o aparecido un superviviente, que era un chico, un psíquico llamado Benjamin Fisher. De ahí en más, la casa se cobraba la vida de todas las personas que iban ahí. Ya había pasado muchos años de todo esto que estamos platicando, cuando un millonario contrata a un doctor llamado Lionel Barrett, el cual, junto con su esposa Edith y una psíquica mental llamada Florence Tanner, y el mismo psíquico que había logrado salir con vida, Benjamin Fisher, debían ir a la casa porque este señor, este millonario, quería saber si había vida después de la muerte, pero en verdad, o sea, ni siquiera él tenía la idea de cielo, infierno, ni nada, simplemente si la vida seguía de alguna manera después de este plano. Les ofrece pagarles muchísimo dinero, va a haber alguien que esté al tanto de sus
necesidades, les lleve de comer y demás, pero ellos deben permanecer en la casa y llevarle pruebas irrefutables, así él se las pide, tienen que ser incontestables, tienen que ser una cuestión en la cual estén completamente seguros y él también de que hay vida después de la muerte. Cada quien va con un plan diferente. Lionel Barrett va con la idea de pues probar que estos fenómenos tienen un origen físico. Florence Tanner va con la idea de probar que pues realmente sí hay algo después de la muerte, porque aparte es una persona muy religiosa, una persona que cree que hay una vida después de la muerte, pero también que cree que hay como salvación y demás. Edith, la esposa de Lionel, que es bastante joven más que él, va con la idea de acompañarlo, pero también de no estar sola, porque ella es una persona bastante traumada, que ve en su esposo más bien una figura paterna que la cuida. Y Fisher va básicamente, o él lo dice, por el dinero, porque realmente ni siquiera desea volver a ese lugar. Fue algo tan horrible lo que vivió que él no quiere, pero pues básicamente lo hace por dinero. Entonces pues todos van así como con una agenda diferente y empiezan a pasar cosas extrañas desde el principio. O sea, si en La Maldición de Haunted Hill se nos van las cosas un poco a poco y realmente está muy dosificado los fenómenos extraños, aquí no, aquí inmediatamente empiezan a pasar cosas raras, pero cosas raras que hacen que, digamos, entre ellos la dinámica vaya cambiando. Florence empieza a padecer fenómenos como si fuera una psicafísica, lo cual ella nunca había sido. Empiezan a tener interacciones con cosas muy diferentes y se nota que lo que vive ahí tiene como ya bien focalizado a las personas a las que va a atacar, que en este caso son Lionel y Florence, porque digamos que de alguna manera los dos son los más débiles. Benjamin Fisher se ha protegido, se ha cerrado para no estar expuesto a nada, y Edith básicamente pues lo que hace es estar pues protegida por Lionel. Entonces esta entidad o lo que sea que vive ahí se cierne y se ceba en estas dos personas, lo cual va siendo terrible, porque de verdad la novela tiene momentos gore, tiene momentos de horror, de terror, sustos tremendos. En ese sentido yo siento incluso que es más efectiva que La Maldición de Haunted Hill de Shirley Jackson, Hill House, perdón, porque realmente aquí sí rápidamente te está mostrando y todo. Entonces incluso hay un trabajo detectivesco de qué está pasando, qué está sucediendo, sus ideas, la intención que tenía cada uno, pues se va a tener que ir modificando en el camino, porque contra lo que ellos van a luchar es muy distinta la percepción que cada quien tiene, y básicamente los va engañando también. Y bueno, algo muy interesante de esta novela es, bueno, por ejemplo, su estructura. Su estructura son, si no me equivoco, básicamente como 5 capítulos. Y que estos capítulos se dividen por días. O sea, bueno, cada capítulo es un día y luego cada capítulo te va marcando las horas. Entonces, eso queda muy bien en la estructura de la novela. Que primero es la cita que tiene Lionel Barrett con el millonario que compra la casa Velasco, y luego ya es lo que les pasa cada día. Algo que a mí me pareció como en un momento como una decisión apresurada fue que contaba muy rápido la historia de la casa de Velasco y hablaba de Velasco. Entonces, pero la novela es muy efectiva y es muy buena porque te mantiene una tensión durante toda la novela, o sea, todo lo que resta de la novela. Y esta forma de irte lo contando por horas, y que por ejemplo en esta hora te cuenta lo que le pasó a uno, en esta hora te cuenta lo que le pasó a otro, lo va haciendo muy bien. Con respecto a la diferencia de Hill House, yo creo que es que o sea, entendería que la Maldición de Hill House fuera una novela de psicológica, y que es una novela Haunted House. Puede ser una novela Haunted House o puede ser psicológica, como por ejemplo el tapiz amarillo. Pero bueno, el tapiz amarillo más o menos, es que puede entrar en diferencias, pero
siendo, o sea, lo que decía de Hell House, es que Hell House sí es una novela que está enfocada completamente en el horror, y lo hace muy bien porque te construye los elementos sobrenaturales, luego te hace pensar que quizás tienen una explicación lógica con la máquina de Lionel Barrett, que bueno, porque él tiene una teoría de que con una máquina que puede hacer una cierta radiación puede eliminar los sucesos paranormales. Entonces, bueno, o sea, es muy interesante, o sea, la manera en la que te va contando, luego pequeñas cosas que pasan. También hay el elemento psicológico muy importante, porque la entidad que era Velasco, Velasco los acechaba porque los atacaba en base a sus traumas, entonces eso era muy obvio. Sí, digamos que tiene esa similitud, o sea, sí hay similitudes, no lo podemos negar. Son 4 personajes, cada uno trae como cuestiones distintas. En el caso de Shirley Jackson y su novela, pues es más Elinor y la cuestión con la casa. De hecho, ella en sus apuntes llega a decir que Elinor y la casa pues comparten prácticamente, no sé si una alma, pero sí están totalmente conectadas. Acá realmente no, acá la casa es totalmente hostil. La casa juega con ellos y pues como lo mencionó Omar, es Velasco el que está al tanto de lo que ellos piensan, de lo que ellos sienten y de cómo poder manipularlos para que se destruyan. Y pues realmente es muy triste porque Florence, por ejemplo, sí tenía muy buenas intenciones, era una persona muy dulce, muy buena, y es muy muy cruel la casa con ella. También con Lionel, yo siento que porque ellos dos representan estas dos formas de querer adentrarse en lo que es la casa. Lionel desde el punto de vista físico, con esta máquina con la que pretende que todo se va a suspender y que la casa pues va a quedar como tal, limpia y ya, y podrá vivir gente y demás, o realmente esto no hay una vida después de la muerte, simplemente son a lo mejor reminiscencias de lo que fueron las personas. Hay también esas teorías de que las casas en realidad lo que se queda pues es lo que una persona fue, lo que vivió. Entonces Lionel en ese sentido pues piensa algo así, como que realmente la casa no es que esté encantada, o sea, no porque haya fantasmas, sino por los sucesos tan terribles que se vivieron ahí. Florence por el contrario, lo que ella piensa es que hay entidades que quedaron atrapadas y ella quiere ayudarlas. De hecho, Florence es un personaje que a mí me pareció muy triste, muy dulce, porque en verdad tenía esas buenas intenciones. Entonces, Fisher pues sabemos que está asustado, que él no quiere realmente estar ahí porque fue algo terrible lo que vivió, y es que en verdad la personalidad de Velasco era tremenda, tenía una voluntad de hierro. Y recuerden por ejemplo lo que decía el epígrafe de Ligeia: el hombre no cede ante los ángeles y ante la muerte si no es por la flaqueza de su débil voluntad. Y lo que más tenía Velasco era esta tremenda voluntad. Entonces esto se nota muy bien en la novela, y como dice Omar, pues nos pone como en una espera angustiosa, porque sabemos lo que pasa al principio cada día, luego cada hora, y lo que les va ocurriendo a cada uno, y vemos cómo o creemos que pues no van a tener salvación. Entonces de hecho el final también es un gran final, muy interesante. Matheson era muy conocido por hacer grandes finales, pues ya que más tenemos que Soy Leyenda, que mucha gente considera el mejor final de la historia de la literatura, no sé si tanto, pero sí es un gran final. Entonces aquí también hace un gran final, y pues Matheson es un gran escritor. Realmente yo creo que por eso, aunque la gente, por ejemplo, prefiriera Hill House y dijera la de Shirley Jackson, que era mejor novela o que fue antes, lo que sea, o sea, realmente hacen la comparativa, llegan a leer esta novela, La Casa Infernal, y les gusta, les encanta, porque Matheson es un gran escritor.
te tiene con el suspenso, con el miedo de lo que está pasando. Sabemos que aquí las cosas se van a poner muy feas realmente. Se pusieron muy mal desde que Velasco vivía, después cuando fue Fisher. O sea, la casa tiene una leyenda negra tremenda y sabemos que no se anda con cosas leves. O sea, realmente ahí puedes ir no solo a perder la vida, sino a vivir cosas espantosas. Entonces yo creo que él tiene todos estos recursos para irnos manejando la historia, los personajes están súper bien delimitados, muy bien hechos. Lionel Barrett con su idea del materialismo físico, psíquico, no sé cómo llamarlo. Florence con su idea de salvar a la gente que está perdida y darla a llegar a la luz, digamos. Y que al final pues es esta dulzura, esta bondad de Florence lo que logra, sí, hacer algo por la casa. Y Fisher, que vive traumatizado, la esposa de Barrett, que también está muy traumada, su vida ha sido una cosa también muy triste, muy tremenda. Entonces están súper bien delimitados. Es más, ahí se nota, creo yo, un gran escritor, porque cuando cambia, porque cada quien incluso va dando sus pensamientos, sus ideas, lo que uno piensa del otro. Él, por ejemplo, Fisher lo que piensa de Florence lo que piensa de Barrett, Edith lo que piensa de su esposo, de los demás. Y es bien distinta la forma en que cada uno actúa, habla, piensa. Entonces yo creo que ese es un gran escritor, porque hay escritores que te van cambiando de personaje en personaje y no notas ningún cambio, hasta que ves que están hablando de otra cosa y dices, ay, me está hablando alguien distinto y aquí no. O sea, en verdad, aparte de que te lo presenta y te dice, pues es Florence y demás, se nota mucho el pensamiento, que los trabajó muy bien, que los estructuró muy bien, cada uno, sus motivaciones, su forma de pensar, su vida. Entonces, aparte de cómo lo va desarrollando, y yo lo recalco, creo que es un trabajo detectivesco también. Podríamos decir que además de Casa Embrujada es una historia de detectives, porque al final se busca resolver el misterio de la casa. Este gran hacer de Matheson de mantener el suspenso, recuerden, él es el autor de este cuento que después se llevó a la pantalla chica, que es 6,000 pies de altura, o ¿cómo se llama? A 20,000 pies A 20,000 de altura. Ajá, pies de altura, donde los que hayan visto La Dimensión Desconocida recordarán de un hombre que se sube a un avión y que él tiene muchísimo miedo y que ve una especie de ser que está tratando de tirar el avión y él es el único que, digamos, se da cuenta. Entonces, Gremlin. Un gremlin. Este miedo, este suspenso, este horror. Pues qué más decir, Soy Leyenda, Nacido de Hombre y Mujer y tantas otras historias, El Vestido Blanco de Seda, donde también trató el tema del vampirismo. Es un gran autor. Entonces, pues qué más recomendación que esta hermosa novela llamada La Casa Infernal, que de verdad, denle una oportunidad porque es fenomenal. Sí, o sea, es una gran novela, y se notan las dotes que tiene Matheson. Yo quisiera aclarar que creo que también contribuye mucho a la mitificación de Hill House, de la novela de Shirley Jackson, el hecho de que la película que se hizo en los 60s se volvió una película de culto. Entonces, y por ejemplo, esto no sucedió con la versión de Hell House, que sí existe una adaptación también, que es de los 70s, y se llamaba La Leyenda de la Casa Infernal. Entonces, el guión lo hace Matheson. En cuestión de historia no hay nada que reprochar. Pero la cuestión de guión, perdón, la cuestión del director, o sea, cinematográficamente no logra estar a la altura. Entonces, pero me gustó. Yo creo que sí me agradó, o sea, realmente cumple con lo que promete, que es la historia de la Casa Velasco y de cómo se va haciendo, y creo que está bien actuada también. Sí, pero no le falta ese sentimiento, por ejemplo, para que sobrepasara como película de horror, pues, o sea, porque si hubiera sido mejor dirigida, a mi parecer, yo creo que sería una de las películas de culto que se mencionarían, al igual que Hill House, al igual que ¿cómo se llama? El Exorcista, La Profecía.
O sea, realmente si hubiera... Porque la historia da para mucho Pues sí, la película cumple, a lo mejor no va más allá. Lo que pasa es que, bueno, casos que tú estás ahí mencionando, por ejemplo, El Exorcista yo creo que es una película y una historia que ha trascendido porque hay algo más, siempre hay algo más respecto a esa novela, que un día vamos a hablar de ella. Incluso gente no creyente, gente que a lo mejor le nota defectos a la historia, a la novela, siente que hay algo que sobrepasa, pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Sí, bueno, o sea, bueno, en sí mi punto es ese, pues, o sea, si la película hubiera sido una película de culto, Hell House, La Casa Infernal también ya sería una novela de culto. O sea, obviamente, si la comparas con Soy Leyenda, que Soy Leyenda es prácticamente un mito de la literatura del siglo XIX y es un mito para la literatura vampírica del siglo XX, perdón, me equivoqué. O sea, es un mito para la literatura del siglo XX y por ejemplo, en Soy Leyenda tiene varias adaptaciones, que la más fiel en sí es la que se realizó en los 60s, que de hecho tiene de protagonista a Vincent Price, que se llama El último hombre en la tierra. Cinematográficamente también, el guion es de Matheson, pero cinematográficamente también no... Tiene algunas cosas interesantes, pero en otras no. Y luego, por ejemplo, la icónica de los 70 con Charlton Heston. Entonces, o sea, vuelvo a lo que les digo. Sí creo que la Hell House se ha quedado relegada por estas cosas. Pero... Por eso ustedes tienen una gran oportunidad de ir a buscar una novela que a lo mejor no está tan conocida y demás, y encontrar, digamos, un pequeño tesoro perdido por ahí. Así es, efectivamente, y por eso hacemos este programa. Y bueno, ya para ir cerrando, yo creo que otra recomendación aparte de las que dijo Gaby, que yo creo que quizás es mi cuento favorito de Matheson, es un cuento que se llama Grillos. Entonces, si lo pueden buscar, es un cuento muy interesante, y pues léanlo. Muy Lovecraftiano, de hecho. Y tiene por ahí, yo pienso que es un homenaje a otro cuento que tiene Robert Howard. Ahí hay muchas similitudes y sí es muy interesante ese de Grillos, pero de verdad conozcan a Richard Matheson, es maravilloso, no solo por Soy Leyenda, tiene muchas otras cosas más que dar, y es bastante fácil encontrar su obra, así que cualquiera de las que... Disculpen que los moleste, no les dejan. Y pues sí, o sea, realmente no dejen de lado a Richard Matheson. No solo lean Soy Leyenda es una gran novela, pero también vean otras cosas, sobre todo si tienen un gusto por la literatura de horror. Ajá. Yo creo que... Y por la de ciencia ficción. Y por la de ciencia ficción. Muchas cosas muy interesantes. Sí, si les gusta la literatura de horror y quieren conocer este gran autor, pues ahí está, se lo recomendamos de verdad, es fácil encontrar su obra, entonces de hecho en PDF encontrarán muy fácilmente los cuentos de Nacido de Hombre y de Mujer y así. Supongo que que es por el tiempo de haberse publicado, ya la obra ya está liberada, y si no, pues también pueden ir a sus librerías a buscar alguno de estos. Soy Leyenda lo van a encontrar, es bastante fácil. Soy Leyenda y La Casa Infernal están publicados en la versión de bolsillo de Planeta, y de hecho hace poquito volvieron a reeditar Soy Leyenda y La Casa Infernal en pasta dura. Ajá. Entonces pues es fácil de encontrar, de verdad se los recomendamos, no podemos equivocarnos en esto, es una de las mejores historias de casas embrujadas que pueden existir. Pues nos despedimos con esto, ojalá que se acerquen a Matheson, esperemos que de verdad puedan leer La Casa Infernal y que nos den sus comentarios. Así es, cuéntenos si leyeron La Casa Infernal, qué les pareció, cuéntenos cuál es su historia favorita de Richard Matheson y pues los leemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.